Bienvenidos a lo que sería nuestro octavo módulo del curso de Introducción a las Energías Renovables. Les queremos recordar que este es un curso 100% gratuito que tenemos el Centro de Inteligencia en Neuroenergía para que tú desde tu casa puedas aprovechar estos días de cuarentena para aprender un nuevo conocimiento. Te pedimos que nos ayudes a compartir estos videos para llegar a más gente, déjanos un like y síguenos en el canal, así como un comentario de qué te han parecido estos cursos y si te han servido o no durante ese tiempo en cuarentena. Iniciemos con el nuevo tema que van a ser los edificios o cómo afectan las energías renovables en los edificios o por qué la importancia de esto. Vamos a ver entonces. La energía renovable en la construcción va a ser de suma importancia por varios motivos y uno es porque pasamos demasiado tiempo en nuestras casas y es importante entonces realizar las instalaciones de la energía renovable o pensar en las construcciones de maneras integrales. Y ¿cómo se hace un edificio más sustentable? Bueno, hay dos maneras. Uno va a ser bajando la demanda y otro va a ser crear energía. La que vamos a recomendar siempre va a ser bajar la demanda. ¿Por qué es muy importante bajar la demanda? Porque, pues si no te alcanza lo que estás ganando, antes de empezar a pensar cómo ganar más, lo primero es ver cómo recortar gastos. ¿Dónde están los gastos inútiles? A lo mejor estás gastando mucho de luz porque en el patio tienes un foco prendido de muy baja eficiencia. O porque tienes un foco prendido toda la noche. A lo mejor sensores de movimiento o alguna otra cosa pudiera darte el mismo beneficio pero a un menor costo energético. Ya, si no puedes bajar para nada tus costos, otra opción va a ser crear energía. Creando energía vas a lograr pues lo que no puedes generar o lo que no puedes ahorrar a través de la eficiencia lo vas a poder compensar con la generación a través de fuentes renovables. Entonces podemos hacer los edificios un poquito más sustentables bajando el uso de la energía. Aparte, ya que reduje todo lo que puede reducir en la cuestión de consumo, pues usar energías renovables para este fin, hacer un diseño integral es de suma importancia. Es decir, pensar en la orientación de la casa, las ventanas, el tamaño, cómo la voy a enfriar, cómo no la voy a enfriar, todas esas razones para lograr que la casa funcione de mejor manera. O el edificio donde estás, tomando en cuenta todas las condiciones. También es muy importante usar materiales sustentables. ¿Por qué? Porque si no uso materiales sustentables para la elaboración de mi casa, pues de nada sirve que yo la haga muy sustentable en cuestión de energía, pero los materiales contaminaron muchísimo. Entonces hay que pensar siempre en el ciclo de vida de las cosas, de dónde extraigo los ladrillos, de dónde extraigo el block y qué va a pasar una vez que mi casa cumpla su ciclo de vida. ¿Qué voy a hacer con esos materiales? También es importante pensar en el confort y la salud, sobre todo cuando pensamos en cuestiones de aire acondicionado, que sea el aire fresco, que no sea aire reciclado, que se esté renovando. Todas esas cuestiones son también muy importantes, aparte de la energía. Y también contar con flexibilidad. Es decir, que una instalación, pensarla en todo el ciclo de vida de la propia instalación, que es en este año, que puede ser en 5 años, que puede ser en 10 años. Por ejemplo, si es una privada nueva, esperamos que muchas parejas jóvenes se vayan a vivir ahí. Pero ¿qué va a pasar después? Después de que esas parejas jóvenes tengan hijos, pues puede ser un kinder, un edificio, pero después del kinder a lo mejor lo puedes transformar cuando pasen a la primaria o secundaria, a lo mejor no te da el tamaño, puede ser un centro comunitario, puede ser una biblioteca, puedes ir pensando en el crecimiento de la colonia y a lo mejor después puede ser un hospital geriátrico. Hay muchísimas opciones en las que podemos pensar en el ciclo de vida de las cosas. Esta es la flexibilidad que tenemos que meterle al diseño para hacerlo un poquito más sustentable. ¿Y por qué la importancia de los edificios? Bueno, porque los edificios consumen entre un 30 y un 40% de la energía a nivel mundial. Es decir, una tercera parte de la energía va a ser edificios, una tercera parte la industria y una tercera parte todo lo que es transporte. Y pasamos el 90% de nuestro tiempo en edificios y ahorita que estamos en cuarentena pues va a ser más del 90%, aunque parezca absurdo. Entonces, los edificios combinan un complejo muy importante de necesidades. Necesitan hidráulico, necesitan energético, necesitan para dormir, necesitan para trabajar. Hay muchísimas cosas que se mezclan en los edificios, lo cual lo vuelve un reto. Pero si logramos abarcar esas necesidades, pues va a ser una manera muy inteligente para nosotros de poder combatir todo esto. Lo que es el calentamiento global e incorporar las energías renovables. Ahora, para hacer los edificios más sustentables tenemos tres opciones. Uno es hacer los edificios cercanos a cero. Cuando hablamos de cero energía, no hablo de que no consuman para nada, sino que no usen energía para su climatización principalmente. Entonces puedo hacerlos cercanos a cero, que sean muy eficientes, los puedo ver súper eficientes con cero energía, que no requieran nada de energía externa para enfriarse o calentarse, o hacer edificios productores de energía, que obviamente pues cada una de esas va a tener sus complicaciones y cada una va a tener sus problemas.
En lo personal, pues yo creo que es una combinación de las tres lo que va a lograr que mis edificios puedan cumplir con la sustentabilidad que necesitamos para pues contrarrestar los efectos del calentamiento global. Ahora, puedo poner energía dentro de mi edificio. En el propio techo puedo tener paneles solares y estoy generando energía en el edificio. La otra es, puedo generar energía con aerogenerador o en el estacionamiento. Genero energía en la propiedad, aunque no necesariamente en el edificio. Después puedo importar biomasa para producirla en mi edificio. Entonces importo madera o importo la pirólisis o el syngas y los quemo en los generadores que aparte me sirven como calentadores del edificio. Entonces otra opción, sigue siendo sustentable, pero proviene de afuera. La tercera es que puedo ser socio o dueño de un pequeño parquecito solar en las afueras de la ciudad y me lo puedo mandar de afuera hacia el edificio a través de la red eléctrica que estoy compartiendo con CFE. Y la última opción sería pues importar la energía a través de un suministrador. En México ya tenemos lo que son los suministradores de servicios básicos, que es CFE, tenemos el suministrador de servicios calificados. Si tú eres un negocio que consume arriba de 1 megawatt de potencia, pues puedes quitarte a CFE como proveedor de electricidad y puedes ir con un tercero y especificar que quieres un tercero que genera a través de fuentes renovables. Entonces, aunque la fuente renovable no la instales tú en tu casa, no significa que no puedas comprar energía de maneras renovables. A lo mejor es más cara y dices, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a pagar un 20, un 30% más, pero con la condición de que mi energía sí sea renovable. Tenemos las trías energéticas. La primera es que tenemos un diseño pasivo. Es decir, vamos a evitar el gasto de energía en lo más posible. Vamos a meterle sensores de movimiento, aunque no tenga que ser pasivo, puede ser activo también el ahorro. A través de timers, de switches, puedo pensar en la orientación, puedo hacer todo para reducir la demanda de energía y no desperdiciar. Por ejemplo, si tengo un patio, pues los focos los puedo hacer LED y los puedo hacer con sensores de movimiento. Dentro de mi casa, cambiar todo a LED y no solamente LED, sino también meterle funciones a lo mejor con Alexa o con alguna otra cosa que se prenda nomás cuando se necesite. Ya que no puedo reducir mis ahorros de energía, ahora sí podemos hablar de usar fuentes de energías renovables. Y lo que no puedo ahorrar y tenga que ser a través de fósil a fuerzas, pues usarlo lo más eficiente y con el menor tiempo posible. Es decir, usar las plantas más eficientes de generación. En México tenemos un gran problema que todavía el Estado, a través de CFE, sigue produciendo electricidad con combustóleo, lo cual es muy ineficiente y muy contaminador. Entonces no sirve nada que en La Paz pongas paneles solares si la competencia que es CFE está haciendo una contaminación horrible. Entonces es producir y uso la energía lo más eficiente posible, siempre que provenga de diésel, hacer los diseños de tal manera que no se tenga que consumir energía y la energía que se tenga que consumir de preferencia que sea de fuentes renovables. De esta manera es el trías energética donde tengo tres valores, el 1, el 2 y el 3, que me van a permitir ahorrar energía y volver más sustentable las edificaciones. Y obviamente hay que adaptar las edificaciones a cada clima. En el mundo tenemos muchísimos climas. Tenemos climas fríos, tenemos climas continentales, el clima mediterráneo, el oceánico y tenemos desiertos. Yo, por ejemplo, vivo en este pedazo que es un gran desierto. Tenemos el día de hoy, ya llegamos a temperaturas de 40 grados, entonces es un día bastante caliente. Y tenemos que empezar a hacer los edificios pensando en esas temperaturas, cómo hacer edificios eficientes para el calor. Entonces tenemos diferentes tipos de construcciones para cada edificio. Por ejemplo, vemos donde tengo una entrada solamente y el viento preponderante no entra por esa entrada, pasa por los lados. Esto pues obviamente es el iglú para climas fríos. Ahora tengo donde tengo un volado. Lo que hace este volado es que en los meses de verano, que el sol está muy arriba, me proyecte sombra para acá y no entre por la ventana, y en los meses de invierno, que el sol está muy abajo, entre perfectamente por la ventana y me caliente la casa. Este sería para un clima más frío o templado. Ahora tengo este tipo de construcciones donde tengo un techo con una inclinación y tengo una pequeña ventanita donde escape el aire arriba. Lo que hace esto es que el aire caliente es menos denso, tiende a subir y ese aire que subió va a viajar por la densidad y sale por la ventanita. Y aquí en el patio, pues tengo agua, tengo jardines, entonces el aire que sale por acá entra fresco por la puerta y tengo una recirculación de aire a través de la propia temperatura. Este sería para climas calientes, especialmente áridos.
Y tengo esta otra que es para climas donde tengo mucho flujo de aire, que serían para climas tropicales. Entonces puedo tener los diferentes climas, cada uno con sus características en la construcción. Aquí nos metemos energía renovable todavía y ya estamos viendo que de acuerdo a la instalación que yo haga de la casa, de la construcción, puedo ahorrar o no ahorrar energía. Y esto es fundamental, porque si nos enfocamos solamente a ahorrar electricidad, en la cuestión de paneles solares, pues no estamos combatiendo la fuente realmente, que la fuente es el consumo. Si no consumiéramos electricidad, no necesitaríamos paneles solares. Ahora, no podemos reducir al 100% el consumo, pero es un edificio que tenemos en mi ciudad, donde yo les digo que es una ciudad calientísima. ¿Qué está haciendo esto aquí? Este edificio no va a contar con circulación de aire, entonces todo el año tienes que tener el aire acondicionado prendido. Entonces hay edificios que pueden funcionar para ciertas ciudades y edificios que no pueden funcionar para otras ciudades. En este caso, esta construcción pues va a absorber el calor todo el día, pero como son ventanas, el calor se va a quedar encerrado y se va a volver muy caliente. Entonces hay que conocer esta palabra, vernacular, que significa propio del lugar. Y podemos identificar estas construcciones y podemos ver que hay diferentes partes del mundo con construcciones muy similares. Esta pues puede ser en África y esta puede ser en Arizona. Como pueden ver, se parece bastante, pero son completamente apartes. Pero la necesidad de la gente se dio cuenta que esa era la manera en la que podían hacer cosas más frescas. Paredes gruesas de barro, lo cual hacen que sean muy buen aislantes. Pisos también que sean de tierra, que los pueden mojar, ventanas chicas, altas, para que el calor salga y no entre mucho sol. Entonces hay maneras en las que puedes hacer las construcciones. Si tienes grandes flujos de aire, pues puedes usar lugares con muchas más huequitos para que pueda fluir el aire. O puede ser, por ejemplo, para lugares de selva. Aunque nadie les explicó cómo se hacían, al final las casas terminan pareciendo mucho en diferentes lugares. Aquí tenemos el iglú. Entonces tenemos diferentes construcciones para cada sitio. Es muy importante, aunque no hagamos las casas así, pues tomar estas características de la zona para poder hacer nuestras construcciones. Esto hay que verlo siempre con los arquitectos al hacer el diseño de nuestra oficina o nuestra casa. Hay que ver cómo pensarla en la sustentabilidad, no solamente en la belleza. Ahora, se pueden hacer casas muy bonitas, pero también que sean eficientes en cuestión de energía. Pero yo lo veo aquí en mi ciudad. Yo les digo que es un desierto, que llegamos a 48 grados en junio seguro. Y son casas que tienen grandes ventanales para poder tener una vista enorme. Pues sí, qué padre que pueda hacer unas vistas muy grandes, pero todo ese ventanal va a ser calor que va a entrar a la casa y son recibos altísimos con muchísimo consumo eléctrico por querer tener algo que a lo mejor no era necesario, sino un capricho de los dueños. Y pues tenemos estos problemas en las multifamiliares que podemos tener a través del mundo. Estos pues lo vemos muy claros en el boom de los 70s con la parte rusa, donde eran multifamiliares para todo el mundo. Ese es en Ciudad de México. Y pues son casas que están hechas para mucha gente y les ponen todas orientaciones. No están pensadas exactamente en el confort, no están pensadas en la calidad, pero tampoco en la sustentabilidad. Hay que pensar cuando hagamos el diseño de las casas en cuál va a ser la temperatura del medio ambiente, cuál es el viento, la humedad relativa, va a estar aire acondicionado, no se va a estar aire acondicionado, cuál va a ser la radiación solar, por dónde va a salir el sol, por dónde se mete, cuáles son las ventanas, va a tener volado o no tener volado las ventanas para proyectarlas del sol. Y vamos a ver cuáles son los promedios. Promedios en la variación diaria y cambios de temporada. ¿Cómo vamos a tener todo esto? Nos va a influir en el diseño de nuestras instalaciones. Sobre todo cuando todavía estamos en borrador, porque hacer cambios en borrador es muy barato todavía. Ahora, el calentamiento global pues se acerca a pasos agigantados y es prácticamente inevitable el calentamiento global. Entonces hay que empezar a diseñar las casas viendo al futuro. Se espera que cambie el clima hasta 5 grados dentro de 100 años. O sea, o ya menos, para el 2100 que ya esté 5 grados por encima. Queremos tomar todas las medidas de mitigación para evitar que esto cambie. Pero tendremos dos cambios principales, temperatura ambiente y la cantidad de precipitación. También se puede ampliar los desiertos y tener zonas desérticas más grandes que los que hay actualmente, lo cual también es algo que no queremos que suceda. Entonces tenemos que empezar a pensar en nuestras casas o nuestras ciudades o nuestros edificios a través del crecimiento poblacional. Y van a ver acá que es
cómo está creciendo anualmente cada las ciudades con millones y cuáles son las cantidades de horas de enfriamiento que se tiene. Hay una medida que se le llama cooling hours degrees, que es cuántas horas estás al año arriba de la temperatura que necesita aire acondicionado. Digamos, de 25 grados. ¿Cuántas horas tienes al año arriba de 25 para calcular cuántas horas de enfriamiento necesitas? Y todas esas que ven azul, más fuerte, son en países en desarrollo. Como podemos ver, la mayor cantidad del crecimiento poblacional se está encontrando actualmente en países en desarrollo, en lugares donde requieren grandes cantidades de horas de enfriamientos de aire acondicionado. Entonces, esto nos va a meter en problemas. ¿Por qué? Porque queremos que estos lugares también se desarrollen. Queremos que estos países o estas ciudades cuenten con los privilegios que cuenta el mundo también desarrollado. Aires acondicionados, escuelas, hospitales, carros, transportes, lujos, viajes. Pero todo esto también va a consumir energía. Acuérdense que entre mayor sea el ingreso de un país, mayor va a ser la cantidad de energía que consume de acuerdo a su PIB. El problema es que si todas estas ciudades que están en lugares cálidos son las que se están desarrollando, voy a tener problemas en el corto plazo por dos razones. Una es, el aire acondicionado va a producir frío a través de generar calor primero. Entonces voy a generar olas de calor dentro de la ciudad que van a ser más fuertes y eso va a hacer que cada vez se requiera más el aire acondicionado. Entonces genera una retroalimentación negativa. Al usarse más, se requiere usar más. Entonces, eso no lo queremos. Y el segundo problema es que pues todo esto va a consumir grandes cantidades de energía. Y nosotros queremos que esa energía provenga efectivamente de fuentes renovables. Y contamos con lo que son las islas de calor. Cuando hablamos de ciudades, tenemos que todo lo que está en la ciudad, las paredes, el asfalto, el pavimento, todo va absorbiendo calor. Lo cual hace que cuando se mete el sol, ese calor todavía siga radiando por un tiempo, pero aparte va a hacer que la falta de vegetación haga que mis ciudades sean un poco más calientes dentro de la ciudad que fuera de la ciudad, llevándome a un mayor uso energético. Podemos ver acá lugares más fríos. Entre más vegetación tenga un lugar, pues más fresco va a ser. Este es Nueva York y eso es el Central Park. Y entre más vegetación, entonces un poco más fresco se vuelve alrededor. Y pues tengo las zonas urbanas con hasta 4 grados más de temperatura en Celsius que las zonas rurales o las afueras de la ciudad. Y esto es muy importante para entender por qué también las ciudades son más calientes y requieren más aires acondicionados que en las partes de afuera. Entonces también algo muy importante es tener vegetación para que absorban ese calor y el cambio de evaporación de la vegetación de calor sensible a calor latente me va a producir grandes beneficios. Y acá puedo ver cómo es la temperatura con día y la noche con respecto a las variaciones que tenemos entre el aire del día y la noche. Y acá lo puedo ver un poquito más claro cuál es la diferencia entre la parte rural, la parte urbana y la parte rural y la diferencia de temperatura. Entonces puedo tener más temperatura dentro de la ciudad que afuera. Eso se le conoce como isla de calor y nos puede generar problemas a la cuestión de la climatización de los edificios. Y como les comentaba al principio, los edificios son una mezcla bastante compleja en lo que va a ser los aires acondicionados, el calentamiento, el propio edificio, la gente que lo habita, los equipos que usamos y la climatización o el medio ambiente que tenemos también dentro del edificio. Todo esto tiene una interacción dinámica y algo muy curioso. ¿Cuál es el mayor gasto en una empresa del edificio? Si yo veo un edificio, por ejemplo, imaginemos una marca, PepsiCo, ¿cuál es el mayor gasto del edificio? Y uno va a pensar, por ejemplo, que puede ser la luz o que puede ser el internet. Pero no, el gasto más grande dentro de un edificio siempre va a ser la nómina, la gente. Por eso hay que tomar en cuenta lo que es las personas y los aires acondicionados, tomando en cuenta el confort. Porque si estás gastando mucho en nómina y la luz es muy bajita, de muy baja calidad, y no pueden enfocarse, les duele la cabeza y no son productivos, pues tampoco conviene. Por eso es una relación dinámica y es muy compleja. La cuestión es de los edificios. Ahora, volviendo a la parte de eficiencia energética. Si yo hablo de pérdidas de calor, la mayor cantidad de calor se va a perder a través del edificio si el lugar frío. A través del techo, perdón. Si estamos en un lugar caliente, el techo, como está expuesto a los rayos solares todo el día, absorbe hasta un 70% de la ganancia de calor viene a través del techo. Por eso la importancia de una buena impermeabilización y tener techos que funcionen de manera correcta.
Por eso vamos a ver, por lo general, que los techos van a ser blancos cuando sean lugares calientes para que el sol se rebote. Otras partes van a ser a través de las ventanas, a través de las paredes y en lugares fríos, pues ese frío también lo puede ir absorbiendo o el calor que generas tú lo absorbe el piso. Tenemos una interacción muy compleja en lo que va a ser el uso de las ganancias solares, energías renovables con los sistemas de aire acondicionado, donde puedo tener, ahorita lo vamos a ver al final, las bombas de calor a través de sistemas geotérmicos. Entonces, el ahorro energético. ¿Cómo puedo lograr ahorro energético? Que es sumamente importante usar equipos más eficientes cada vez. Es decir, cambiar el foco incandescente por un foco LED. La otra manera, que es lo que más ahorra, es apagando los equipos que no vayamos a usar o usando subproductos. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica y tengo mi subproducto es el calor, pues a lo mejor puedo usar ese calor para que alguien más lo use. O puedo usar yo mismo para refrigerar el lugar a través de calor. Es decir, hay que aprovechar los subproductos que cualquier industria pueda tener para generar energía o usar ese calor para algún proceso. Energías. También puedo implementar energías renovables, que es lo que hemos visto en el curso. Tenemos dos conceptos. Energías renovables es que en un periodo corto de tiempo se renueva. Por ejemplo, la biomasa pues no es cada día como el sol, pero pues son ciclos relativamente cortos. Y la otra, sustentable, es que cumple las necesidades actuales y futuras. Entonces, hay energía que puede ser sustentable, pero que no es renovable, o renovable que no es sustentable. Entonces, esto se vuelve un poquito más complejo y va a depender del uso. Como un pequeño resumen de lo que hemos visto, tenemos energías sustentables de solar térmica, solar fotovoltaica y podemos tener microeólica en los edificios. Estas son las que pueden estar en sitio. También una manera, en algunos casos, es que puedo aprovechar la energía geotérmica o hasta la energía que tiene el agua fría. Si yo quiero enfriar un edificio y estoy en Chicago y tengo un lago o un río que pasa cerca muy frío, pues puedo pasar a sacar agua de ese río para enfriar el edificio y devolver agua un poco más caliente al río. Y pues las tecnologías de ahorro en los edificios es fundamental tenerlas bien implementadas. La energía solar. Produce energía convirtiendo la radiación solar en energía eléctrica, como lo vimos en el capítulo. Tenemos energía de silicio, monocristalino y policristalino y genera de un 12 a un 20%. Y la producción va a depender de dos factores, temperatura exterior que le va a afectar y la cantidad de radiación que tenga. ¿Cómo voy a saber cuánto tener? Bueno, depende del tipo de tecnología, es lo que si es mono o es poli, pero aparte depende del lugar. Si estoy en Holanda, pues tengo una gran cantidad que va a ser energía difusa de las nubes. Si estoy en el desierto del Sahara, pues la mayor cantidad de energía va a ser pura energía directa y un poquito de energía difusa. Entonces va a depender de cada lugar en el que esté y para mí es muy importante aprender a distinguir entre ellos para poder hacer una instalación integral. ¿Qué tengo que buscar? Bueno, en los módulos, al instalarlos, tengo que ver cuál es la eficiencia del módulo. Tengo que ver cuál es la dimensión y puedo sacar cuántos metros sobre cuadrado necesito. Lo que se hace en la industria es que se compara el precio por kilowatt instalado o por watt. Es decir, si me están vendiendo a 1.50, a 1.20 o a 80 centavos el watt instalado y voy a ver cuál me conviene más para instalar de acuerdo a las características que me ofrezcan. El sol va a ir variando durante el tiempo y es importante que mis sistemas solares en los edificios estén prendidos de 9 de la mañana a por lo menos 3 de la tarde. A esto le vamos a conocer como una ventana solar y es una ventana en la que mis equipos deberían de estar sin nada de sombra para que produzcan el 90% de su capacidad. Entonces se tiene que tomar en cuenta la producción de los kilowatts hora entre kilowatts pico de la zona que voy a tener. Esto va a cambiar de acuerdo al lugar donde vas a instalar. Y ya puedo sacar entonces cuál va a ser la producción diaria, la mensual, la anual o durante el tiempo de vida del sistema para poder sacar si me conviene o no me conviene. Se va a usar la densidad energética kilowatts hora sobre metro cuadrado, que esas van a ser las horas sol para calcular cuál va a ser el espacio necesario para una cantidad de energía determinada. A lo mejor yo quiero producir 2000 kilowatts hora anuales, pues quiero saber cuántos metros cuadrados se necesitan de paneles solares para poder lograr esto y cumplir con mi objetivo. Ahora, ¿la energía solar va a ser renovable o va a ser sustentable? Pues cada día el sol vuelve a salir, entonces sí es renovable. Sustentable, la energía solar tiene un alto impacto
en la cadena de carbono, se tienen que transportar desde lugares muy remotos, la instalación requiere grandes cantidades de energía también, tomando en cuenta el transporte, la utilización y el impacto ambiental, pues hay que ver realmente cuántas kilowatts hora va a producir ese sistema que instalaste para ver si valió la pena o no valió la pena. Y acá están la cantidad de CO2 que puede emitir los módulos policristalinos o los monocristalinos de acuerdo a su tiempo de vida. Y podemos ver que en su life cycle, la cantidad de carbono que va a producir la energía solar va a ser bastante más chica que la cantidad de energía de CO2 que produciría una planta tradicional. Tenemos un rango muy variado y esto va a depender de los niveles de eficiencia de manufactura y todo eso, pero también de la calidad de mi instalación. Si yo hago una instalación de muy baja calidad, pues no va a durar el tiempo programado y voy a hacer una instalación, aunque fue renovable, no fue sustentable. ¿Qué parámetros se necesitan para los edificios meterle energías renovables o energía solar? Pues el ángulo que lo voy a dejar, cuánta altura tengo y cuál va a ser el área disponible. ¿Qué factores me van a afectar? Pues a ver cuál va a ser la sombra y las altas temperaturas. Los objetivos va a ser generar energía, ser rentable y bajar la generación de carbono. Es decir, si no es negocio la energía solar, no se va a incorporar a gran escala. Pero también, aparte de ser rentable, tenemos el objetivo de reducir la contaminación. Las limitantes va a ser, pues, el dinero principalmente y la disponibilidad de espacio. Porque aunque tenga el dinero y tenga el consumo, pero todo mi techo está sombreado, pues no puedo poner energía solar ahí, por más que quiera hacerlo. En la solar térmica, pues tengo diferentes tecnologías. Puedo meterle los colectores sin vidrio para albercas o planos para tener en las albercas, para las regaderas, o tubos al vacío que van a ser un poquito más eficientes, pero a la vez un poquito más costosos. Esto va a depender de la cantidad de calor que yo requiera y de las condiciones del sitio donde vaya a instalar. Las condiciones van a ser muy parecidas, espacio, disponibilidad y todo lo demás, pero también tengo que ver cuál va a ser el clima para ver qué tan al vacío o qué tan sellado lo quiero, ver su uso, si va a ser para alberca, para lavarme las manos, para regaderas y a diferencia de la fotovoltaica, esta se puede almacenar muy fácilmente. Pero pues no se puede vender la energía a la red, que en México se puede, pero no crean que es muy rentable hacer eso. En los sistemas solares tengo dos sistemas. Tengo los sistemas pasivos, que funcionan a través del termosifón, del cambio de densidades, o los activos que van a funcionar a través de sensores que van a estar leyendo cuánto consumen y van a mover y bajar el agua de acuerdo a las necesidades de las casas. Pero los edificios también puedo poner la energía eólica y son como las turbinas que tenemos en los parques solares, pero son a una escala mucho más chica. Funcionan igual que la energía eólica, tiene una velocidad de arranque y una velocidad máxima de corte. Y obviamente van a ser mucho más chicas y con menor potencia. Las limitantes de la incorporación de energía eólica a esto van a ser las limitantes estructurales, como el viento y el tamaño de la turbina va a ser un problema, el ruido y las vibraciones. A diferencia de la energía solar, la energía eólica sí genera ruido y requiere más mantenimiento, que a alguna gente le puede molestar el ruido. La topología y las turbulencias pueden afectar. Hay que ver un análisis correcto del sitio y del viento para saber si vale la pena o no. Y limitarían muchísimo la utilización del techo para otros propósitos. A veces el techo yo lo quiero aprovechar para hacer otra cosa y con esto no voy a poder. Y esas son las microturbinas. Tengo las turbinas axiales y las horizontales de cualquier manera. Pueden ser de las dos. Y hay edificios donde ya puedo incorporar ese tipo de estructura, por ejemplo. Se puede ver muy bonito en la barda y estoy generando electricidad. Igual, acá tengo todo el edificio puestas con ese tipo de turbinas, o puedo tener grandes edificios que esta parte me sirve para aumentar la densidad del aire y así generar más viento con mayor presión para generar más movimiento de estas turbinas, o puedo tenerlas más decorativas. Hay muchísimas maneras de tener energía eólica también en los edificios y es un buen complemento a la energía solar. El problema es que estas pues generan vibraciones y generan ruido con su movimiento, lo cual se puede volver poco atractivo para algunos inquilinos o usuarios de los edificios. Las bombas de calor. Bueno, las bombas de calor, los que somos ingenieros las conocemos como el ciclo de Carnot y son los que llamamos muchas veces los aires divididos. Estos funcionan de una manera muy particular. Voy a tratar de explicarles, aunque es bastante técnico, ¿no? Yo tengo un gas
que es un gas refrigerante, que como si tuviera una bomba de bici, al aplastar la bomba de bici, el aire se empieza a calentar. Es un proceso que al comprimirse genera calor. Pero si yo agarro el ejemplo al contrario, que es una lata de aire comprimido, y la agito, voy a ver que esa lata se pone muy fría, porque los gases al expandirse absorben calor y se enfrían. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tengo un compresor, que ese compresor comprimo el aire, pero comprimirlo lo voy a calentar. Y después de calentarlo, va a pasar por un proceso donde le voy a quitar ese calor a través o de agua si es un chiller o a través de aire si no es un chiller. Y después, ese aire que calenté, lo volví a enfriar a través de agua o aire. Ya tengo un gas caliente, comprimido, pero no tan caliente. Entonces, si lo expando, ese gas se va a volver muy frío. Y así es como funcionan los aires acondicionados. Me producen frío a través de primero generarme calor. Y esto puede funcionar en los dos sentidos, para generar frío o para generar calor. Entonces, muchos de los aires acondicionados me funcionan como bombas reversibles, lo cual es muy correcto o muy eficiente para generar calor. Porque muchas de las casas que generan calor lo hacen a través de radiadores de gas o radiadores de eléctricos o algún sistema que no es tan eficiente como las bombas de calor. Entonces, una manera de incorporar energía renovable también es no gastando energía entre los edificios. Pero estas bombas de calor pueden ser reemplazadas a través del subsuelo. Si yo vivo en un lugar donde pueda tener mucha humedad, puedo aprovechar esa humedad para meter o almacenar en algún tipo de tinas o algo debajo del suelo, calor o frío. Puedo agarrar aire frío del invierno, meterlo al subsuelo y luego sacarlo en verano y volverlo a pasar a una bandeja con calor. Entonces, el subsuelo siempre se va a mantener a una temperatura bastante constante y es muy buen aislante. Entonces, yo puedo usar el subsuelo para usarlos como bombas de calores geotérmicas y se usa en algunos lugares, sobre todo en lugares donde requieras aire acondicionado y tengas una gran cantidad de agua. Se pueden dejar serpentines en el piso y generas un ciclo cerrado de agua que se enfría a través del subsuelo. Las ventajas de las bombas de calor geotérmica es por la misma razón que las tuberías son subterráneas, y es que debajo del suelo la temperatura casi siempre es constante, debajo de 10 metros. Y entre más rangos de temperatura tengas entre frío y calor entre el año, pues puedes almacenar la temperatura de una temporada para la siguiente año. Y también esto, aunque no es energía renovable tal cual eléctrica, pues es ahorro de energía térmica de manera renovable. La otra es refrigeraciones por absorción. No conozco muy bien cómo funciona esto, pero aquí el calor hace que un gas se evapore y lo paso por un condensador, pero ese calor puede venir a través del sol. Entonces, ese tipo de refrigeración son la que usan mucha gente en los ranchos a través de un refrigerador de gas. Ponen una flamita de un gas metano que se está quemando, o gas LP, y eso genera que se mueva el compresor. Esto también se puede lograr a través de la radiación solar que impacte sobre un condensador y me genera estos beneficios. La refrigeración por absorción no es tan eficiente como el sistema de compresor, pero es excelente si tienes un desecho de calor, como puede ser grandes cantidades de sol o algún subproceso. A lo mejor y tienes una refinería o una cervecería que use calor, pues lo puedes aprovechar eso para generar electricidad. Y les voy a dejar en los enlaces el link a este video, que es un video que pueden ver muy interesante sobre cómo funcionan un evaporador disecante. No lo puedo poner aquí porque no tengo los derechos de ese video, pero sí les voy a dejar el enlace para que lo puedan ver. Y tenemos la capacidad de adaptación térmica. Esta es la masa de calor. ¿Cuál es la masa de calor que yo tengo en un diferente lugar? Si yo me comparo a mi tienda de campaña, si afuera hace 10 grados, adentro hace 10. Pero en cambio, si voy a una iglesia muy vieja, afuera puede estar muy frío y adentro va a estar a 15 grados. Y afuera puede estar muy calor y adentro siempre está a 15 grados. ¿Por qué? Porque la cantidad de calor que tiene la masa esa evita que las variaciones de calor sean tan rápidas. Tiene que calentarse toda esa piedra y todo eso para generar el calor del medio ambiente. Tomando en cuenta este principio de la masa térmica, pues no voy a hacer casas tan grandes, pero sí puedo tener algún material que cambie de fase, le llaman PCM, Phase Change Materials, para que mi calor se mantenga constante. Por ejemplo, en este lugar, pues todo este calor que se estuvo generando
que es a través de la temperatura ambiente que estaba variando durante el día, pues mi temperatura se puede mantener relativamente constante durante el día. ¿Cómo es esto? Si han comprado alguna vez aceite de coco, pues van a ver que el aceite de coco debajo de 25 grados va a estar sólido y arriba de 25 grados va a estar líquido. Y si yo tengo un vaso con agua y veo un hielo en el vaso, yo puedo asumir que el agua está fría. Siempre y cuando ese hielo no se derrita, pues el agua va a estar todavía a una temperatura fresca. Pues algo así pasa. ¿Qué tal si yo empiezo a poner algún tipo de material como el aceite de coco que cambia temperatura a los 25 grados y las pongo en un falso plafón? Pongo bolsitas de aceite de coco alrededor de todo el plafón o de algún tipo de cera, que el calor que sube del cuarto pasa por esas bolsitas y las va derritiendo, pero al derretirse enfría el aire y ese aire vuelve a bajar. Entonces yo puedo mantener un cuarto a temperatura de 25 grados constante sin usar aire acondicionado, solamente con este material que cambia de fase. Pero ojo, no es tan fácil. Ese material también, cuando yo le meto aire acondicionado, pues el aire acondicionado no va a funcionar hasta que no está frío todos los cocos otra vez o el aceite otra vez solidificado. Pero aquí puedo aprovechar, por ejemplo, el frío de la madrugada, que por más calor que haga afuera, siempre hay una hora en la que es menos caliente. Por lo menos en mi desierto, las noches logran refrescar bastante. Entonces puedo usar el frío de la noche para solidificar esas bolsitas y luego el calor del día las va a ir derritiendo, pero me mantiene una temperatura constante. Esto se le conoce como la masa térmica. Y esa masa térmica la puedo instalar dentro de las paredes o las puedo poner en diferentes zonas, o hay gente que hasta se usa agua, paredes con agua, que al final de cuentas el agua también tiene una gran cantidad de masa térmica. Pero lo ideal serían materiales que cambian de fase. También la incorporación de la energía solar es muy útil. Hay días en los que quiero muchísima energía solar y hay días en los que no quiero. Depende de la temporada del año, puedo escoger o la hora del día cuánta sea la energía solar que pasa a través de mi instalación con procesos relativamente automatizados que me pueden generar grandes ahorros de energía. Siempre he visto que en las oficinas que tienen mucho vidrio, pues los escritorios que están cerca de las ventanas sufren mucho de calor y los que están lejos mucho de frío, porque necesitas grandes cantidades de aire acondicionado para compensar esto. Esas son las grandes ventajas de tener los sistemas automatizados. Pero también puedo usar la propia naturaleza para generarme sombras. Tenemos dos tipos de plantas. Tenemos las plantas que son caducifolias o las plantas que son perennes. Las que son caducifolias pues van a perder su follaje en los meses de invierno. Entonces en verano están llenas de hojas y me permite eso entonces que el sol no entre a mi sala, pero en invierno que tienen menos hojas sí permiten la entrada de la luz solar. También lo puedo simular a través de un pequeño voladito, pero pues lo ideal sería usar el verde para tener pues más plantas, ¿no? Creo que es un poquito obvio eso. Y el uso de equipo eficiente también es de suma importancia. No puedo comparar lo que consume esto, lo que consume un foco LED. Y de hecho este dibujo de foco LED son muy viejos, ¿no? Ya los encontramos súper chiquitos y súper eficientes. Podemos ver que los foco LEDs me van a ahorrar de dos maneras. La primera es por el número de horas que sirven. Sí son más caros y ya no son tanto, pero esos precios son muy viejos. Sí son más caros, pero duran mucho más. Entonces, me ahorran en la mano de obra del cambio, me ahorran en el costo inicial, en el costo de reemplazo de cada uno y en el costo de la energía. Entonces, a través del tiempo, si comparo los 10 años que deberían de durar, pues uno va a terminar saliendo en los 260, el cambiar todos los focos, pero todos los focos que no fueron LED, que fueron incandescentes, pues me salió bastante más caro que eso. Entonces, al final, no crean que es ciencia exacta esto, pero me da a mí una idea de cómo me puede funcionar la eficiencia energética contra la energía renovable. Puede ser un ahorro muy grande y esto es justo lo que vemos en el curso de instalación. Cómo también hay que incorporar la eficiencia energética y cuál es la diferencia entre el cambio de los focos LEDs al cambio de la energía solar. Y un equipo súper eficiente que está súper recomendado para mí son los equipos mini splits inverters. Los equipos mini splits inverter provienen mucho de cómo funciona la corriente alterna. Los compresores tradicionales funcionaban a la frecuencia de la red, que es decir, en México 60 Hz. Estaba prendido o estaba apagado y punto. Y salieron los motores inverters, que los motores inverters lo que hacen es que tienen un inversor de voltaje y me cambia la frecuencia.
De esta manera, la velocidad de mi compresor es variable, ya no siempre tiene que ser o su máximo o apagado. Entonces, un aire normal, lo prendías, tardaba más en enfriarte el cuarto, te lo enfriaba, ya que estaba frío, se apagaba y se iba calentando. Llegó a la temperatura y volvió a prender, y luego volvió a apagar, y luego volvió a prender. Y así estabas. Y yo lo sentía cuando dormía con aire acondicionado, me destapaba, me tapaba, me destapaba, me tapaba. ¿Por qué? Porque las variaciones eran muy inconsistentes y no eran tan cómodas. Pero con los mini splits inverter o los aires centrales inverter, los que usas inverter, la frecuencia es variable y llega a la temperatura óptima. Y después no se apaga, simplemente baja su velocidad. Se puede ir calentando el cuarto y luego acelera un poco su velocidad y luego baja un poquito su velocidad. Y la diferencia es como ir en carretera o manejar en ciudad. En carretera gastamos menos porque vamos a una velocidad constante y no estamos acelerando y frenando. En cambio, en la ciudad aceleras en un semáforo, luego te vuelves a parar en la siguiente esquina. Aceleras y luego te paras. Aceleras, te paras. Eso consume mucha más energía. Los mini splits de manera inverter es muy parecido a esa analogía como manejar en ciudad y manejar en carretera, lo cual es muy eficiente. Entonces, como conclusión de esto, vamos a poder ver que hay unas grandes diferencias entre lo que es la energía renovables y el ahorro de energía, pero las dos son igual de importantes. De hecho, es más recomendable bajar el consumo energético que usar energía renovable, porque de esa manera no tiene que transportarse a lugares muy lejanos, el costo de la fabricación y todo eso. Pero ya que lograste ahorros máximos, lo que seguiría entonces va a ser energías renovables. Y con esto vamos a pasar entonces a la sección de preguntas y como siempre les recuerdo que tenemos un pequeño desfase de tiempo, así que pueden ir haciéndome las preguntas y ahorita las contestamos. Saludos. Y no se les olvide, antes de las preguntas, suscribirse al canal.